Buscamos Éxodo, capítulo 2. Cortito. No vamos a extender mucho. ¿Quién quiere leer? Una chica, a ver, que lea Éxodo, capítulo 2, versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Muy bien, dice Éxodo capítulo 2, versículo 2. Que una mujer, ¿sí? Dice que quedó embarazada, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿De quién está hablando? Moisés. Sí, está hablando de Moisés, ¿sí? Su mamá lo tuvo, concibió, dice, dio a luz un hijo, y lo tuvo escondido 3 meses, ¿no? ¿Saben? ¿Se escucha? ¿Subimos el volumen? Subir un poquito el volumen. A ver, vamos a ver qué pasó acá, ¿no? Vamos a ver un poquito acá lo que está pasando acá. Acá vemos a la mamá de Moisés, ¿sí? Teniendo a su hijo. Dice que lo tuvo escondido por 3 meses. ¿Por qué lo tenía escondido por 3 meses? ¿Quién se acuerda? Muy bien, Sara. Si nosotros vamos más atrás y leemos el capítulo 1, ustedes miren vayan con su mirada un poquito más atrás. Por ejemplo, mi Biblia dice la esclavitud egipcia, ¿sí? Si leemos ahí esos versículos, nos cuentan cómo el pueblo de Israel, ¿sí? Los hebreos, empezaron a multiplicarse, ¿sí? Ellos estaban en Egipto. ¿Se acuerdan que cuando José se convirtió en el segundo al mando de Egipto? Agarró y trajo a su papá, trajo a su pueblo y los trajo a Egipto, ¿sí? Los salvó ahí del hambre, y ellos estuvieron ahí, empezaron a multiplicarse, ¿sí? Empezaron a tener hijos, a hacerse muchas personas. Y bueno, dice acá, hay un versículo que dice que vino otro faraón, otro rey en Egipto, que no había conocido a José, ¿sí? Entonces él empezó a mirar con otros ojos a estas personas, ¿sí? Que no eran egipcios, eran hebreos, eran el pueblo de Dios ahí en Egipto. Y los vio que empezaban a multiplicarse y tuvo miedo porque dijo, son un montón, son más que nosotros, no vaya a ser cosa que después tengamos problemas. Entonces empezó a tomar una serie de medidas, ¿no? Que empezó como por ejemplo, Sara contó lo de que mataba a los bebés, ¿no? Pero antes empezó a decirle a las parteras, ¿no? Que ayudaban a tener a los bebés de las hebreas, que si veían un bebé que era varón, que lo desecharan, ¿sí? Si era una mujer, no, que la dejara viva. Bueno, acá hubo problemas, no, eso no lo hicieron, pero tuvo que tomar otra medida más extrema, faraón, y lo que hizo fue dar la orden de agarrar a los chicos, a los bebés, y tirarlos todos al río, ¿no? La gran matanza. Por eso acá la mamá de Moisés lo tenía escondido, ¿sí? Y lo tuvo escondido durante 3 meses. Si seguimos leyendo, dice que no lo pudo esconder más, ¿sí? Entonces acá vemos esta historia, siempre me llamó la atención a mí. Que bueno, lo que pasamos por escuelita, esta historia la aprendimos y la leímos un montón de veces, de cómo esta mujer decide agarrar a su hijo, meterlo en una canastita, ¿cómo dice la palabra? Impermeabilizarla, ¿sí? Con brea, ¿sí? Para que no entre el agua en la canastita, dejarla en el río, ¿sí? Bastante cerquita de donde estaba la casa, ¿sí? Ahí de la realeza, y mandarlo para que el Señor guiara esa canastita, ¿no? Hasta que sabemos que lo encuentra la hija de Faraón. Así empieza la historia de Moisés. Un poquito nada más para entrar en contexto. Pero ¿en qué nos vamos a centrar hoy? En ninguna de las cosas que les conté. Nos fijemos, el versículo 2 dice, y prestemos atención a algo, dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Saben quién escribe este libro? ¿Quién está escribiendo estas palabras? ¿Alguien sabe? El mismo Moisés. El mismo Moisés está escribiendo acá este versículo, y miren lo que dice él de sí mismo, ¿no? Dice, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Acá hay algo que capaz a mí me llama un poquito la atención. Él habla de sí mismo, ¿sí? Como que era hermoso, ¿no? Está bueno. Pero lo pone acá. Pero no es porque él está diciendo que él era hermoso, ¿sí? Porque él se consideraba hermoso, sino que más bien está hablando de la perspectiva de sus padres, ¿no? Porque está hablando de la mamá. Entonces, y los padres, un padre
una madre, siempre ven a sus hijos hermosos, preciosos, ¿sí? Son la luz de sus ojos, ¿o no es así? ¿Sí? Los que son padres. Yo no sé, porque todavía no soy padre, pero yo imagino que debe ser así, ¿no? Vos ves a tu hijo y tu hija es la más linda, es la princesa, no debe haber otra igual, ¿sí? Tu hijo lo mismo, ¿sí? A su madre, a una madre ve a su hijo como la luz de sus ojos. Y eso es lo que nos está tratando de mostrar Moisés, de transmitir, ¿no? Con estas palabritas. Lo vio hermoso, ¿sí? Y quizás podemos charlar un poquito acerca de esto, ¿sí? De esto que tiene que ver un poco con el tema de las miradas, ¿sí? De cómo ven las personas y cómo miramos también nosotros a las personas. Cómo nos ve Dios también a nosotros, ¿no? Hay algo que yo siempre digo, que es que los bebés, ¿sí? No son, o sea, para mí, desde mi perspectiva, los bebés no son lindos, ¿sí? Un bebé, desde mi perspectiva, que nadie se ofenda. Un bebé cuando nace todo arrugadito, todo hinchadito, todo rojito, todo bueno, con el líquido de la placenta, y está todo hinchadito, y vieron que siempre llega la tía, la mamá, la hermana, quien sea, y dice, ay, mirá, se parece a tal persona. Ah, no, se parece, tiene la nariz de tal persona. Y están todas las señoras que le buscan parecido así, pero la realidad es que no se parece a nada, se parece a un bebé. Imagínense un bebé en China. Vi una película, le digo porque vi una película y pasó esta situación. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el problema acá? ¿O qué es lo que les quiero tratar de transmitir a ustedes? Un papá lo ve hermoso, una mamá la ve hermosa y nosotros mismos la vemos hermosa. Y yo cuando miro un bebé, te causa, más allá de lo que piense, y me causa ternura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? No es la calidad de lo que estoy viendo, sino la calidad con la que lo estoy mirando, ¿sí? O sea, no es lo que yo veo, sino cómo lo estoy viendo. ¿Me entienden? ¿Sí? No es lo que yo estoy mirando, sino cómo lo estoy mirando. La calidad de la mirada, ¿sí? La calidad de la mirada. No importa lo que yo vea, lo importante es cómo lo estoy mirando, ¿sí? Y de eso que quizás quería reflexionar un poquito acerca de eso. Dice, nosotros, por ejemplo, podemos ver a personas, ¿sí? Nosotros miramos todo el tiempo, estamos mirando y se nos acerca gente en la calle y se nos arrima gente y vos vas mirando gente y algunas las mirás enseguida de manera despectiva, ¿sí? Porque se te viene uno medio, hoy en día yo ando cuando salgo de profesorado a la noche, quizás te pueda ayudar algo que dice Hechos 7:20. Hechos 7:20, ¿qué dice? Hebreo 11:23, porque ahí la traducir la palabra, una es agradable, la otra sí hermosa. Y vemos las causas por qué es lo que se ve. Eso puede aclarar y demostrar esto. Porque muchos críticos encuentran contradicciones en la Biblia. No es el caso. De este versículo estás hablando vos. Claro. Hechos 7:20. La palabra hermoso o agradable. A ver, ¿qué dice? En aquel mismo tiempo nació Moisés, está hablando del discurso de Esteban, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siento que fue toda muerte la que agradó, lo que cogió y le dio morir por su vida. O sea que era agradable en otro sentido. Cambia la palabra bien. En hebreo 11:23 dice que es hermoso, pero encuentro algo en lo que dice por qué causa. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque debía un hijo hermoso, no teniendo el decreto del rey. Y de acuerdo de Moisés un poco, ayudaría a entender. Está bien, ¿entienden lo que dice decir? Que quizás esta palabrita no quiere denotar específicamente que está hablando de su aspecto, de su parecido, de su aspecto físico, sino quizás otro aspecto un poco más general. Pero el segundo versículo que acaba de leer, sí, habla acerca de que lo ve como un niño hermoso. Pero bueno, Puede haber sido, sí. puede haber sido, hay dos versículos.
Puede haber sido de las dos maneras, así que vamos a seguir con lo que estábamos diciendo. La cuestión es esa, ¿no? La calidad de la mirada. ¿Cómo lo ve su madre? ¿Cómo lo ve? A ver, ¿por qué? Porque yo digo, porque escribió él esto, ¿sí? Entonces él lo está escribiendo de sí mismo. A eso me refería yo. ¿Qué perspectiva quiere dar? La perspectiva de sus padres. ¿Cómo ven sus padres? ¿Cómo lo veían a él? A lo que voy. ¿Cómo vemos nosotros? ¿Cómo miramos a las personas? Así lo hacemos, no me extiendo más. ¿Cómo miramos a las personas? Podemos mirar, gente, yo le decía, yo vuelvo de noche, veo a alguien que se me viene acercando. A veces me lo encuentro a Pablo. Pablo viene medio croto, pero yo, porque viene del gimnasio, a veces me lo cruzo a Pablo de la noche. Y yo lo veo venir ya, y ya me doy cuenta, viene todo así. Es Pablo. Pero yo veo a otra gente, viene un pibe, y yo ya empiezo a mirarlo de otra manera, ¿viste? Y vos le ves la ropa, y vos decís, bueno, depende de acuerdo a la ropa que tiene, uno se empieza a preocupar o no. Si viene un tipo de traje, y uno se relaja un poco más, pero si viene un muchacho con una capucha, todo encapuchado, y vos ¿viste? Y capaz que no tiene nada que ver el chico, ¿no? Capaz que, pero bueno, es así, uno va mirando, y bueno, y cuando se te acerca la gente también, vos lo ves, a ver, hay gente que, la Biblia dice, que dice Proverbios, en el capítulo 6 de Proverbios, ¿sí? Que hay cosas que Dios aborrece y que hay cosas que abobina su alma, son 7. Hay, uno de ellos es los ojos altivos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abobina su alma. Los ojos altivos, ¿sí? Es cuando vos mirás a otra persona con un concepto elevado de vos mismo, ¿sí? Bueno, nosotros podemos pensar en el Señor Jesús, cómo Él miraba a las personas, ¿sí? ¿Cómo miraba el Señor Jesús a las personas? Cuando al Señor Jesús se le acercaba a las personas, ¿cómo Él los recibía? Con compasión. Con compasión. Con compasión, con ternura, con amor, dice. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús se le acercaban leprosos, se le acercaban personas inmundas, se le acercaban endemoniados, se le acercaban personas que estaban tachadas de, o sea, venía una prostituta y se le acercaba. ¿Y qué? Esa gente era, en la sociedad estaban excluidas, ¿sí? Su pecado era tan evidente, eran rechazados, ¿sí? Los leprosos no podían estar en medio del pueblo, ahí va el leproso, no. El leproso tenía que estar en otro lado, ¿sí? Pero Jesús los recibía igual, ¿sí? Y no, nosotros vemos y siempre vemos con ternura, con amor, con ese recibimiento cálido, ¿sí? Con esa mirada, ¿sí? Nunca de juicio, ¿no? Nosotros nos acordamos de aquella persona que traen para apedrearla, ¿no? Que la habían agarrado, ¿sí? Porque la habían encontrado engañando a su marido y que se la trajeron a Jesús. ¿Y Jesús qué dice? Vienen todos los hombres ahí, Jesús, acá te traemos a esta mujer, la encontramos engañando a su marido, acá está, uno le alcanza una piedra, vamos a matarla, ¿sí? ¿Y Jesús qué hace? Jesús estaba ahí arrodillado, escribiendo en la tierra, y Jesús dice, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Muy bien, ¿quién empieza? ¿Y qué empezaron a hacer? Y ninguno empezó a tirar nada, porque claro, esas palabras le caló tan hondo a esos hombres, ¿sí? Que entonces, bueno, ¿sí? Tiraron la piedra en el suelo, la mujer se fue. La mujer se fue y Jesús la dejó que se vaya. No, Jesús ¿qué le dijo? No peques más, ¿sí? No lo vuelvas a hacer, ¿sí? Vete, no peques más. Seguimos adelante. Hay un versículo que yo quería mostrarles. Cortito, busquen Lucas capítulo 8. Capítulo 8, versículo 26, ¿sí? Presta atención acá los chicos que siempre están buscando para ver películas de terror y todas esas cosas. Lucas capítulo 8, versículo 26. ¿Qué dice el título? Jesús echa fuera demonios. Jesús echa fuera demonios, ¿sí? Como en las películas. Y bueno, acá nos cuenta la historia de un hombre, de un muchacho, de un joven, ¿sí? Y dice, vamos a leer algunos versículos, dice... Jesús se encuentra con él, dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, ¿sí? Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que estaba en los sepulcros, dice. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes, ¿sí?
Entonces, ¿qué hace Jesús? Eran los demonios que le hablaban a Jesús. Jesús le preguntó, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, ¿sí? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo, ¿sí? Entonces, seguimos leyendo y vemos lo que pasa ahí, que Jesús agarra, les concede esto a los demonios, hace que los demonios salgan de este muchacho, los manda a los cerdos que estaban ahí, y los cerdos empiezan a enloquecer, empiezan a correr y se caen a un barranco, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Dice, versículo 35, lo importante para ahora, ¿no? Para lo que estamos hablando nosotros, dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Acá vemos un muchacho que había estado endemoniado, ¿sí? Hace mucho tiempo, dice acá, y que no andaba vestido, andaba desnudo, andaba entre medio de los sepulcros dando voces, dando gritos, lo habían querido agarrar, no habían podido, siempre se soltaba de las cadenas. Imagínense ustedes, ¿sí? Se encuentra Jesús con él, ¿sí? ¿Qué hace? Todos lo tenían ahí como un loco, ¿sí? Y andaba por ahí, ya era costumbre, ahí está el loco, endemoniado. Aparentemente no era malo, no molestaba a la gente. Sí, no vemos que la gente lo haya intentado matar, si leemos bien no dice nada de eso. Pero se encuentra con Jesús, ¿sí? No son cosas muy lindas de ver, ¿sí? Por eso yo se lo decía, los chicos siempre buscan películas para mirar, y cosas de estas que aparecen en las películas, los endemoniados y todas esas cosas. ¿Qué pasa con este muchacho? ¿Sí? Jesús lo recibe, ¿sí? Jesús habla con él, hablan los demonios, él estaba totalmente poseído, ¿sí? Jesús lo libera, ¿sí? Y leemos el versículo 35, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Cómo estaba el muchacho después? Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, ¿sí? Esas son las cosas que pasan cuando uno se encuentra con Jesús, ¿sí? Y si podemos buscar un montón de ejemplos de personas que se han encontrado con Jesús y que han tenido un encuentro y que han cambiado realmente y que después de ese encuentro han sido personas distintas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Jesús no miraba a las personas por lo que eran, ¿sí? Sino por cómo podían llegar a ser, ¿sí? Por cómo podían llegar a ser. Yo me imagino a Jesús, porque esto no es casualidad, Jesús no se encontró de casualidad. Él era hombre, pero también era Dios. Tenía todo, ¿sí? El poder para hacer milagros, para hacer estas cosas. Bueno, los demonios le obedecen, Él es Dios. Pero Él se encuentra con esta persona y yo me lo imagino mirándolo a él, pero más que mirándolo a él, mirando a este muchacho sentado que decía a sus pies y en su cabal juicio, ¿sí? Entonces yo lo que quería transmitir hoy para ustedes es cómo nosotros miramos también a las personas que nos rodean, a las personas que están con nosotros, que a veces las miramos por lo que son, por lo que tienen o no tienen o lo que les falta, y Dios no nos mira así, ¿sí? Dios nos mira a nosotros. Sí, porque hay un versículo que dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Y esto cómo se entiende? Nosotros tenemos propósitos. Dios tiene un plan para nosotros, ¿sí? Dios sabe, a pesar de que nosotros caemos y que fallamos, ¿sí? Que muchos de nosotros vamos a cumplir ese propósito para el cual Dios nos creó, ¿sí? A ver, yo no puedo hablar de Dios como si Él fuera una persona, un hombre. No puedo hablar así. Pero Él tiene... Algunos dicen, Dios cree en mí, Dios cree en vos, y te alientan, ¿viste? Y es un poco una charla motivacional esa. Pero yo no les quiero decir eso hoy. Pero Él tiene esa mirada en nosotros, ¿sí? De aquello que todavía nosotros no sabemos que podemos llegar a ser o que somos. Pero Él ya sabe, ¿sí? Que nosotros vamos a poder llegar a ser tales personas. Si nos esforzamos, lo vamos a lograr más, ¿sí? El pueblo de Israel tenía que ir a la tierra prometida, allá donde Dios les había prometido. Y ellos, en vez de seguir el camino que Dios le había trazado, por su desobediencia, por todo lo que nosotros sabemos, ellos se la pasaron así 40 años en el desierto. Cuando Dios tenía planeado un camino perfecto, ¿sí? Y seguramente no iban a ser 40 años, iban a ser mucho, mucho menos, ¿sí? Bueno, a nosotros nos puede pasar lo mismo en nuestras vidas, ¿sí? Dios nos ve y sabe, ¿sí? Aquello que tienen preparado para nosotros, ¿sí? Y Él no nos mira por lo que a nosotros nos falta. Cuando lo vio a Moisés, hablaba a Moisés. Moisés decía, no, pero yo no puedo, Señor, porque yo soy tardo para hablar, ¿sí? Muchos dicen que era tartamudo.
No sé, pero tenía problemas para hablar. Yo no puedo estar enfrente de una nación porque yo no puedo hablar. ¿Y Dios qué le dice? ¿Quién hizo? ¿Quién hizo la boca? ¿Quién hizo el oído? En otras palabras, ¿no? Yo, ¿sí? O sea, no sé cuántas cosas te faltan, cuántas cosas me faltan, cuántas cosas te faltan, cuántos errores cometiste y vas a cometer, no lo sé. Pero Dios sabe y quiere que nosotros también sepamos, porque Él dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Mirá, Josué, mirá que te mando a que te esfuerces y que seas valiente, ¿sí? Esforzate y tenés que ser valiente. Si le dice que tiene que ser valiente, es porque va a haber momentos, ¿sí?, en los que va a tener que ser valiente, ¿sí? Se va a encontrar con situaciones en las que cualquiera se puede acobardar, pero no, vos no te acobardes, vos tenés que ser valiente. Yo estoy con vos. Dios tiene esa mirada para con nosotros, ¿sí? Dios nos miró, inclusive cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y Él no nos dejó así, sino ¿qué hizo? Preparó un plan perfecto de salvación para alcanzarnos a nosotros, ¿sí? Él nos miró y estábamos lejos, separados de Dios por culpa del pecado, ¿sí? El pecado que había entrado por Adán y que por Adán pasó a todos los hombres. Y Él no nos dejó así, ¿sí? Él no nos dejó como esa raza caída de humanos que habían pecado y que merecían el castigo. No, Él hizo algo por nosotros, que fue preparar ese plan en donde su Hijo iba a morir en la cruz por cada uno de nosotros, ¿sí? Él siempre ve más allá, ¿sí? Él siempre ve más allá. Desde el Génesis, donde empieza la Biblia, agarrá tu Biblia, las primeras páginas, ahí ya hay un versículo que nos habla de lo que Dios iba a hacer. Aquella promesa que Dios, aquel Salvador que iba a venir, ¿sí? Desde el principio, Dios ya lo había planeado. ¿Qué nos puede quedar como reflexión hoy en esta noche? ¿Cómo miramos a los demás? Empecemos a mirar a los demás, ¿sí? No solamente a los cristianos, me refiero a los demás, a los que están en la escuela. Empecemos a mirar a la gente. ¿Por qué? Porque ellos también son hechos a imagen y semejanza de Dios. No solamente los cristianos. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por ahí alguna vez leí, bueno, ahora nosotros somos como un espejo roto, ¿no? ¿Viste cómo es un espejo roto? Vos mirate en un espejo roto y está todo partido, o sea, vos no te podés, es una imagen desfigurada. Bueno, eso somos nosotros, eso hizo el pecado con nosotros, imágenes desfiguradas, pero fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Aún los que nos rodean en la calle, los que están... Entonces, podemos empezar, ¿por qué? Porque hay un versículo en Mateo, con esto termino. Mateo 6:22. ¿De qué nos habla Mateo 6:22? Nos habla, dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, ¿sí? Acá nos está diciendo que lo que ilumina nuestro cuerpo, la lámpara, ¿sí? La lámpara ilumina, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz, ¿sí? Seguramente se refiere a que obviamente lo podemos aplicar a que hay cosas que nosotros no debemos mirar, ¿no? Porque hay cosas que son malas, que nos van a hacer mal, ¿sí? Vamos a pecar. Hay cosas que no debemos mirar. Pero si nuestro ojo es bueno, nuestro cuerpo va a estar lleno de luz, nuestra mirada va a estar llena de luz, ¿sí? Si nuestros ojos son buenos. Nosotros podemos transmitir, nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que brillar, tenemos que poder transmitir esa luz, ¿sí? Hay maneras de predicar el Evangelio, ¿sí? Hablando, saliendo a predicar, saliendo a hablar, contándole a otro. Pero hay otras maneras, ¿sí?, que quizás son más difíciles. ¿Con qué? Con tu conducta, cómo te comportás, ¿sí? Yo no te digo, no lo digo por hablar de mí, pero a mí muchos me han dicho, ¿sí? Cuando te conocen y te dicen, pero con razón vos sos así y así, ¿sí? Porque yo no soy una persona que entabla muchas relaciones y que habla y habla, me cuesta mucho a mí. No tengo muchos, qué sé yo, de pronto en profesorado tampoco no hablo con todas las personas porque me cuesta. Con mi círculo cercano sí, y con los que puedo hablar y puedo entablar una conversación, hablamos, pero con el resto, y el resto me mira, y el resto te mira, ¿sí? Todo el mundo te mira, ¿sí?
nadie pasa desapercibido. Bueno, hay gente que piensa que no le importa a nadie, ¿no? Hay mucha gente que vive así, pero nadie pasa desapercibido. Todo el mundo te mira. A nosotros nos miran, y más si se enteran que sos cristiano y te empiezan a mirar y te empiezan a mirar más, ¿sí? Y a ver qué haces y cómo lo haces y qué decís y cómo lo decís. O qué pensás. Eso se llama el testimonio de hablar con tu conducta, ¿sí? Con tus gestos, con tu amabilidad, con tu respetuosidad, con la forma en que te conducís. Eso habla mucho más de lo que vos podés decir. ¿Por qué? Porque si vos te manejás de mala manera, después cuando abras tu boca y quieras decir algo acerca de la palabra de Dios y tu conducta no te acompaña, ¿sí? O la forma en que vos te conducís y no, mejor no digas nada, cállate la boca, porque si vas a decir ahora que sos cristiano, ¿quién te va a creer? ¿Quién te va a prestar atención? ¿Entienden eso? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hablar y predicar también con nuestra conducta, ¿sí? Y este versículo dice que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo va a estar lleno de luz, ¿sí? Y nosotros tenemos que poder transmitir esa luz, no solo con palabras, también con nuestra conducta, con nuestros hechos, ¿sí? Muchos dicen que no me acuerdo cómo era esa frase, la sabía, ahora me olvidé, que lo que haces habla más fuerte que lo que dicen tus palabras, ¿sí? Tus actos hablan más fuerte que lo que puedan decir tus palabras, una cosa así. ¿Es una realidad? Sí, es una realidad, ¿sí? Si a vos te encontrás en una situación en la que ahora, por tu conducta, no podés hablar abiertamente que sos cristiano y que haces tal y tal cosa, y bueno, empezá a cambiar, porque cuando estás con tus amigos, con tus compañeros, con tus compañeras, y si vos te prendés en conversaciones que nosotros sabemos, ¿no? Las conversaciones empiezan por acá, por allá, empiezan a decir una cosa y empiezan los chistes así, medio subido de tono, y si vos te prendés en esas cosas, después no vas a poder hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ya te escucharon decir otras cosas. Entonces uno tiene que ser cuidadoso y tiene que empezar a cambiar. Así empieza por la conducta. Si vos no te animás a predicar el Evangelio, a hablar con tus compañeros, decir, mirá, yo te tengo que contar algo, yo creo en Dios y creo que vos necesitas de Dios. Si vos no te animás a hablar de esas cosas, entonces fíjate en tu conducta. Podés predicar con tu conducta, ser respetuoso con tus profesores. Cuando vos hables de tus profesores, también hacelo con respeto, no como hablan todos. ¿Viste cómo hablan los chicos de los profesores? Todos saben, ¿no? Las cosas que dicen. Y nosotros decimos, sí, porque esta, ¿no? Y así hablan los chicos. Habla bien de tus profesores, sé respetuoso. Ahí están, en esos detalles que forman tu conducta, ¿sí? Es donde vos te podés apoyar después para poder hablar de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ver que vos sos una persona íntegra, sos una persona distinta. Quizás eso es lo que quería transmitir hoy. Lo que hacía Jesús miraba totalmente distinto a como miramos nosotros. Miraba distinto a como miraban los fariseos, ¿sí? Él miraba distinto. Y veía a las personas no por lo que eran, sino por lo que podían llegar a ser, ¿sí? Ahí tenemos el endemoniado, ¿sí? Todos lo tenían ahí como un loco que no tenía cura. Llegó Jesús, ¿sí? Y ahí estaba después, versículo 35, sentado a sus pies, cabalmente vestido, y todos los demás miraron y se asustaron, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Nosotros también podemos mirar a las personas no por lo que son, por lo que le faltan o por el aspecto físico, sino quizás por lo que puedan llegar a ser, ¿sí? Quizás si hay personas que todavía no creen en Él, algún día están cerca nuestro, quizás puedan convertirse, quizás gracias a nosotros puedan llegar a los pies de Jesús, no sabemos, pero qué bueno que nosotros podamos, ¿sí? Si no nos animamos a hablar, por lo menos con nuestra conducta, predicar el Evangelio. Y no te olvides de ese versículo que de Mateo 6:22. Si tu ojo es bueno, ¿sí? Entonces todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Si lo querés leer después, seguí leyendo el 23 que dice, pero si tu ojo es malo, entonces todo tu cuerpo va a estar lleno de tinieblas. Seguí leyéndolo, vas a ver lo que dice. ¿Cómo son tus ojos? Si tus ojos son buenos, vas a poder mirar a las personas como miraba Jesús, ¿sí? Y vas a poder transmitir la luz de Dios, que es lo que nosotros tenemos, ¿no? Somos luz en este mundo, tenemos que brillar, tenemos que transmitir, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestra conducta. Eso se llama testimonio, ¿sí? Que podamos mirar como miraba Jesús. Gracias, Dios lo bendiga.